Orden del tiempo, misterios, historia y leyendas. Fantasmas, sombras extrañas, llanto de Banshee, vampiros, todo un conjunto de historia y leyendas reunido en un mismo lugar. El protagonista de este vídeo, el cementerio de Londres de Highgate. Si añadimos que todo esto a la fórmula mágica del terror, de las leyendas urbanas, de los mitos, que este lugar estuvo abandonado durante décadas, que se convirtió en unas ruinas cubierto por un gran bosque espeso allí en el interior de Londres. Tenemos la mezcla perfecta para nuestras historias de terror. Hola amigo Temposnauta, soy Bernardo y esto es Orden del Tiempo. Te invito a suscribirte, a dar me gusta a este vídeo y a compartirlo por todas tus redes sociales. ¿Por qué? Porque vamos a viajar hasta Londres, hasta el cementerio de Highgate. Me parece muy importante dar un contexto histórico sobre el cementerio de Highgate y todo lo que engloba, con el fin posterior de aclarar o hablar sobre realmente qué está ocurriendo allí entre los muros del Camposanto. Nos tenemos que remontar justamente al 20 de mayo de 1839, cuando a través de un plan urbanístico de Londres se decidió en este caso crear nuevo cementerio en este caso privado. ¿Por qué? Porque digamos que los públicos o los comunes estaban en manos de las diferentes iglesias de la Londres del siglo XIX y no daban abasto, bien por diferentes motivos, falta de higiene, que llevaba a cabo enfermedades, epidemias, hambruna y una gran alta de mortalidad, tanto infantil como de personas jóvenes, ¿no? De personas jóvenes, recordemos, estamos en la Londres de las revoluciones industriales y las condiciones tanto laborales como de la vida diaria pues eran pésimas, muy poca gente. La media de vida se situaba entre unos 35 años de edad. Sumémoslo con todo lo anterior y tenemos un cóctel perfecto para que los cementerios londinenses pues no llegasen a abastecer, ¿no? Había más demanda de difuntos que la propia capacidad, en este caso de los terrenos de los camposantos que podían albergar. En este plan urbanístico se crearon nuevos cementerios, en este caso privado, con el fin de que a diferentes personas se costease su propio entierro, y justamente pues al margen de las diferentes iglesias, como he comentado antes, que también jugarían un papel muy importante junto con las funerarias, y a lo mejor se llevaban un alto porcentaje de todo lo que involucraba el entierro. Pues el cementerio de Highgate fue obra del arquitecto Stephen Gary. En 1956 el cementerio cerró sus puertas y fue abandonado a su suerte hasta la década de 1980, donde una asociación recuperó dicho camposanto y fue convertido en uno de los monumentos a día de hoy visitables en Londres. Como dato extra, también anunciar de que el cementerio de Highgate lo podemos ver, aunque es cierto que reconstruido, en este caso en la segunda película de Animales Fantásticos, y donde encontrarlo, esta película spin-off del universo cinematográfico de Harry Potter. También, como dato extra, además, añado de que si alguna vez paseáis por este cementerio podéis ver la tumba de personajes tan importantes para la historia y para la sociedad, como pueden ser Herbert Spencer, propio Karl Marx o el músico George Michael, entre otros. Pero sí, estaré preguntando, Bernardo, pero ¿qué ocurrió allí en el cementerio? ¿Qué ocurrió en Highgate? ¿Por qué nos hace este vídeo sobre historias de terror y seres de la noche de este cementerio? Pues ahora lo vamos a descubrir. Nos tenemos que situar justamente en 1969, un 21 de diciembre, fechas navideñas.
Cuando un grupo de ocultistas o investigadores de lo paranormal, que les gustaba todos estos temas, decidió pues pasar allí una noche, todo ello encabezado justamente por el líder, el cabecilla, como lo queramos llamar, llamado David Farran. Él pasó una noche justamente entre los muros de este camposanto, una noche que le marcará su vida para siempre, pondrá un antes y un después, además de que él narrará posteriormente que fue testigo de hechos extraños que le guiarán en su camino durante todos estos años hasta prácticamente la actualidad, convirtiendo el cementerio de Highgate en su santo grial, en su máximo tesoro, en su obsesión por la investigación. Semana después de pernoctar en este camposanto, justamente fue en diciembre del 69, nos tenemos que ir hasta febrero del año 70. 2 meses después, él escribió una carta al periódico local Hampshire and Highgate Express, donde el mismo Farran, ese 6 de diciembre, describió cómo también el día de Nochebuena decidió pasear por el camposanto de Highgate. Pero él describió que ahí sí se topó con algo realmente extraño, algo que le llamó la atención, que le aterrorizó, que no sabía describir lo que realmente. El propio Farran decía que mientras iba caminando por el camposanto, algo le cortó el paso. Lo descubrió como una gran sombra, harta, muy densa y más oscura de la noche. Le siguió con la mirada, y cuando el propio Farran decidió ir tras esta sombra, esta desapareció ante sus ojos. La carta que escribió Farran ese 6 de febrero fue la gota que colmó el vaso o la chispa de la esperanza, por decirlo de algún modo. Gracias a esta carta, muchos vecinos colindantes al cementerio decidieron contar sus propias experiencias. Tuvieron el valor de animarse, porque parecían de que no eran los únicos que habían vivido algo extraño entre esos muros o en las zonas colindantes al cementerio. Empezaron a llegar numerosos relatos, numerosas cartas, muchas de ellas anónimas, otras con nombres y apellidos. Muchas cartas coincidían en la descripción de esa sombra que había observado el propio Farran, que le había cortado el paso a David Farran mientras paseaba por el cementerio. La describen con un hombre harto, con una oscuridad más intensa que la noche, con sombrero de copa al parecer. Pero no es la única aparición o el único hecho paranormal vivido allí dentro de ese cementerio. Muchos vecinos escuchan unas campanas sonar en su interior, voces de niños llorar y pedir ayuda. También ven a un ciclista pasear por el cementerio, que aparece y desaparece sin ningún tipo de sentido ante sus propios ojos. La figura de una mujer de vestido blanco vaporoso paseándose, mientras ese vestido resplandece a la luz de la luna. Otros vecinos afirman que han sido testigos de encontrarse con una joven, una adolescente de 16, 17 años, llorar en una de las puertas de este cementerio pidiendo ayuda. Y muchas personas asustadas han ido a socorrer a esta joven, y cuando han estado en la puerta, esta se ha evaporado como si fuese humo. Otros relatos nos hablan de la aparición de una banshee allí en su interior. ¿Qué es una banshee? Estaré preguntando. Es una figura del folclore, un ser mágico, si lo queremos decir así. Generalmente siempre es una figura femenina, o que incluso las mujeres van heredando, ¿no? Porque muchos de ellos hablan de que hay híbridos entre las banshee y las personas. Generalmente las banshee siempre son mujeres y van heredando este don a través del linaje femenino. Pues las banshee, mediante sus dotes mágicas,
con su llanto y sus gritos son anunciadoras de la muerte. Y son seres pues naturales tanto del folclore, sobre todo irlandés, pero también lo podemos encontrar en el británico. El cementerio de Highgate fue la comidilla de la Londres de 1970, hasta tal punto que una persona vecina de la zona nos habló del origen, de por qué estaban ocurriendo todos aquellos fenómenos paranormales en ese camposanto, y el origen de por qué al parecer era una tierra maldita. Esta persona, en una carta escrita el 27 de febrero de 1970, dio con el origen de todo. Era una tierra maldita, maldita por la sangre de los vampiros. En esta carta, como he comentado, escrita el 27 de febrero de 1970, también al periódico Hampstead and Highgate Express, cuyo autor fue Sim Manchester, afirmó que él sabía la verdad de lo que estaba ocurriendo allí. La verdad sobre aquella tierra. Una tierra que había sido maldita, y desde que se abandonó, allí acudían extrañas personas, sobre todo relacionadas con el ocultismo y con el satanismo. ¿Qué motivo hay detrás de todo esto? En alguna parte de ese cementerio estaba enterrado un príncipe rumano de Valaquia, un vampiro. Según el propio Manchester, el príncipe rumano era practicante de la magia negra y había comprado un terreno con una casa allí en el West End de Londres durante el siglo XVIII. Mismo lugar donde actualmente se encuentra el cementerio de Highgate. Este nombre fue maldito por la maldición de los vampiros. A su llegada a Londres fue enterrado en su propia propiedad. Cuando el camposanto cerró sus puertas y fue abandonado, un grupo de satanistas, al parecer, mediante rituales, invocó al vampiro, y desde entonces este se pasea todas las noches por esos terrenos del camposanto. Manchester no ofreció ninguna prueba más, solo este relato. Un relato que el propio David Farran, días después, lo asumió como algo verdad. Algo verdad para incentivarle a seguir con su investigación. Farran, una de estas noches, para su sorpresa, encontró a varios zorros muertos allí en el cementerio, con heridas en el cuello y parecían estar desangrados. Un hecho que le fue informado al periódico y que el propio periódico publicó como un hecho vampírico, sin dar más detalle. La aparición del vampiro creó una gran rivalidad entre Sim Manchester y David Farran, quienes ambos querían ser el protagonista de esta historia, ¿no? De dar caza al vampiro y que su nombre se convierta en inmortal, sea una especie de Van Helsing. Pero no fueron los únicos de todo esto, no fueron los únicos. La policía llegó a tomar medidas, a acordonar cementerio, a poner seguridad. ¿Por qué? Porque los cazavampiros, los curiosos y los morbosos se acercaban al cementerio todas las noches en masa. Aquello era un descontrol, una auténtica locura. Hasta tal punto que el propio David Farran en agosto de 1970 fue detenido por la policía una noche cuando saltó la valla del cementerio. Llevaba encima de él agua bendita, un crucifijo y varias estacas. Además fue encarcelado en 1974 por vandalismo y profanación del cementerio. A día de hoy nadie ha podido capturar al vampiro. Nadie tiene nuevas pruebas del vampiro, solo rumores y leyendas de que en ese lugar hay algo extraño, peculiar. El terror, la muerte vaga por sus anchas. Muchos dicen que siguen oyendo esos lamentos. Esas historias cobran vida allí entre los muros de Highgate. Pero voy a decir una cosa. Os voy a decir una cosa que quizás, y no sé por qué,
allá por 1970 en Londres, a nadie se le ocurrió, y sobre todo establecer este paralelismo, y posteriormente cuando es... Ahora me explicaré. Pongamos los puntos sobre los hilos de este vampiro. Príncipe rumano de Valaquia, que se muda a Londres, que lleva consigo su propio ataúd, que esparce el pánico y el terror de la maldición vampírica allí en Londres. ¿Os recuerda algo? Aquí os recuerda. Lo que Manchester contaba en aquella primera carta no es más que esto, Drácula. El argumento de Drácula, ¿no? Algo realmente llamativo, y no sé por qué a nadie se le ocurrió que podían estar relacionados ambos relatos, ¿no? El que él contaba en su carta y todo lo que estaba ocurriendo con el vampiro de Highgate. Hasta tal punto que la repercusión fue tanta que en 1972 pues decidieron adaptar o sacar una nueva película. Ya iban 13 películas de Drácula, importante, que no era un hecho aislado, sino ya había una saga importante, una serie de películas que a la gente pues principalmente le tenían que sonar, pero al parecer no, y sobre todo atraer de nuevo a la figura escrita por Bram Stoker, en este caso la película de Drácula, que la podemos encontrar como Drácula 72 o Drácula 1973, protagonizada por Christopher Lee, que fue un rotundo éxito, y podemos encontrar pues que el argumento de dicha película se basa en esa rivalidad entre Manchester y David Farrar. Hasta aquí ha llegado este vídeo, amigos de Orden del Tiempo. Espero que os haya gustado. Espero también visitar algún día el cementerio de Highgate y vivirlo de allí de primera mano, ¿no? Porque tienen que ser uno de esos sitios muy importantes, y sobre todo que todo amante del misterio debe visitar, porque es uno de esos encuentros que, aparte del vampiro, sí hay otros muchos relatos que nos hablan de leyendas, que nos hablan de fantasmas y que nos hablan de misterio allí en ese punto de Londres. Así que soy Bernardo, esto es Orden del Tiempo y nos vemos próximamente por aquí. Un saludo y hasta pronto, amigos. ¿Te quieres convertir en mecenas del canal y ayudarlo a crecer? Es muy fácil, tienes la opción de unirte para convertirte en miembro de Orden del Tiempo. Si no, en la página principal también lo puedes ver al lado de una pestañita que se llama Unirse, al lado de las suscripciones y de la campanita. No lo dudes, hazte miembro, sé mecenas, consigue un montón de exclusivas antes que nadie en Orden del Tiempo. Te espero.